Este libro, Nuevas instituciones del común, puede ser en algún punto un libro que no le interese a nadie, pero también puede ser un libro que sirva para una coyuntura como la que nos toca, una coyuntura donde a través de la crítica del Estado se ataca la dimensión de lo común, se ataca la esfera pública como la posibilidad de un encuentro para procesar el conflicto y para dirimir una serie de cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque la actual crítica al Estado, el actual fastidio de una parte de la población respecto de la figura del Estado, que especularmente encuentra del otro lado la defensa del Estado, como si el Estado fuera algo que hubiera que defender, cuando tal vez el mayor síntoma de desgaste del Estado es justamente el hecho de que se lo defienda, cuando el Estado moderno basó buena parte de su eficacia en el hecho de que no hubiera que defenderlo, porque era un dato evidente, básicamente, ¿no? Y el Estado moderno fue un dato evidente gracias al conjunto de instituciones que garantizaban la reproducción de un tipo de sujeto que alguna vez un pensador británico llamó ciudadano, ¿no? Y de alguna manera esa matriz, que sería el mito, digamos, de la constitución del Estado moderno, tiene que ver con Thomas Hobbes, ¿no? Y tiene que ver con un manuscrito muy bello que se llama El Ciudadano, o de Kiwe, depende cómo se lo pronuncia, en mi latín no es muy bueno, discúlpenme, que luego, bueno, va a complejizarse y a derivar en el famoso Leviatán, digamos, ¿no? Donde básicamente hay un mito de origen. El mito de origen tiene algo que es del orden de la experiencia, que es una Europa en llamas, en guerra permanente. Y eso Hobbes lo transforma en una antropología negativa, es decir, el hombre como lobo del hombre. Y a eso lo llama un estado de naturaleza. Muchas veces hay un equívoco, se le llama estado de naturaleza a una especie de animalización del humano, pero Hobbes no dice eso. Hobbes habla del estado de naturaleza entendiendo la naturaleza como naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene, entre otras cosas, una particularidad, y es básicamente funcionar en base a expectativas. O sea, en base a incertidumbre, a no saber cómo van a reaccionar los demás en el momento en el que deseamos las mismas cosas, deseamos los mismos lugares o nos cruzamos, digamos, con los otros. Bueno, esa expectativa negativa, esa expectativa que alberga, digamos, una idea de peligro, ¿no? Es decir, de que el otro puede ser peligroso, bueno, generaría una espiral infinita, digamos, una guerra infinita, digamos, ¿no? El hombre como lobo del hombre. Entonces, Hobbes dice, esto hay que erradicarlo, hay que terminar con esas expectativas, básicamente trabajando sobre ellas mismas. Es decir, no transformando al humano en otra cosa, sino dentro de la misma condición humana, alterar las expectativas y revertirlas. Es decir, creando una instancia que monopolizara el procesamiento del conflicto, que monopolizara la violencia, que monopolizara la decisión sobre los asuntos comunes y justamente alterando de esa manera las expectativas. Es decir, que ahora aquellos que podrían sospechar que los demás resultarían peligrosos, sospecharían que los demás tendrían el mismo temor que tengo yo a ser castigado, digamos. Y entonces esa alteración de las expectativas, Thomas Hobbes lo llama un pasaje ontológico, ¿no?, a un estado civil, distinto de ese estado de naturaleza. Un estado de naturaleza que, por supuesto, que siempre permanecerá latente, etc. Bueno, eso es una matriz, es una mitología, pero que está muy instalada en el sentido común, ¿no? Muchas veces escuchamos en una conversación que alguien nos dice, bueno, si no estuviera esta autoridad nos mataríamos entre todos, digamos, ¿no? Es algo que está muy presente y muy latente en el sentido común. Y por otro lado, Hobbes muy inteligentemente pensó que el miedo era la pasión más importante y que era un terreno de batalla, es decir, trabajar sobre el miedo al punto de institucionalizarlo. Lo que, claro, uno podría criticar, y en ese sentido la modernidad no está hecha solo de Descartes y el cartesianismo, ni de Hobbes y el Leviatán y la razón de Estado, sino que también está hecha, por ejemplo, de Spinoza y de Leibniz y de otros. Bueno, uno podría decir que frente a esa antropología negativa no
contrapondría una antropología que yo llamaría ingenua, digamos, ¿no? Donde no es que el hombre es el lobo del hombre, sino que el hombre es bueno, digamos, ¿no? Y se lo pervierte. Sino más bien una antropología ambigua, ambivalente, donde es un bicho ambivalente, que es cierto que resulta un peligro para los demás y para sí mismo, tanto como alberga una capacidad cooperativa, de empatía, es decir, de producir en común. Bueno, todo eso es el bicho, este bicho, ¿no? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando nosotros hablamos de instituciones, nos referimos a las instituciones modernas, a las instituciones surgidas de ese mito, digamos, de ese primer mito. Después hay otro mito que es el mito del progreso, ¿no? Es decir, que se superpone, donde los tenemos que educar para el progreso, donde ese ciudadano es un ciudadano que además mira a la perfección, mira al progreso. Y hay un elemento más constitutivo de estas instituciones modernas, y es el hecho de que se proponen durar para siempre, ¿no? Es decir, se proponen una solución final. No es casual que utilice esa fórmula tan terrible, digamos, que se utilizó en el siglo XX, porque en definitiva, cuando se simplifica la antropología del bicho humana, se pretende se pretende una solución final. Lo que se omite es que cada vez que como humanidad construimos algo que llamamos una solución, no hacemos más que arrastrar básicamente los conflictos inherentes a la especie a un nuevo nivel, más complejo aún, digamos, ¿no? Incluso podemos pretendiendo generar una solución, generar un problema mayor que aquel que pretendíamos conjurar. Por ejemplo, la policía, digamos, ¿no? La creación de la policía, en la medida en que el Estado moderno nace como un Estado policial, ¿no? Por eso este es un momento muy particular, porque aquellos que dicen que, bueno, que su utopía consiste en la disolución del Estado, y que no son los anarquistas del siglo XIX, que, como dice Cristian Ferrer, no andaban con una motosierra de utilería, sino que ponían bombas de verdad, ¿no? Y atentaban contra presidentes. Es decir, quienes dicen esto y piensan y tienen la utopía de un gobierno técnico, transparente, autotransparente, bueno, en definitiva, cuando uno hurga en algunas plataformas electorales, se da cuenta que el presupuesto que dejan es el presupuesto de la policía. Es decir, de alguna manera vuelven al siglo XVII, ¿no? Para sacarse de encima toda una tradición, de una forma de la modernidad de procesar el conflicto, de elaborar, ¿no? de determinadas normas y determinadas reglas de conducta, para quedarse con el único Estado posible para, digámoslo, los libertarianos, que en realidad libertario es un equívoco, digámosle libertarianos como en Estados Unidos, que es el Estado policial. El único Estado posible para ellos es un Estado policial. Entonces, claro, quienes tenemos algún tipo de relación con la tradición anarquista y que en ese sentido hemos tenido también una mirada crítica respecto de ciertos modos de darse del Estado moderno y de sus instituciones, bueno, miramos esta situación con cierta perplejidad, pero lo que decimos es, perfecto, la crítica del Estado se viene haciendo hace mucho tiempo, pero justo hoy, en este momento, donde el propio Estado, digamos, no goza de una capacidad como la que tuvo en otro momento de producir sentido, de producir un sujeto, sino que hoy el Estado es un actor más. En realidad, por eso decía al comienzo, cuando se le pega al Estado, en realidad se ataca la esfera pública y lo común. Y es ese el lugar donde creo que tiene sentido poder empezar a hablar de nuevas instituciones. ¿Por qué son nuevas instituciones, digamos? Bueno, básicamente porque su legitimidad no proviene de aquel mito securitario que prometía seguridad a cambio de un poco de libertad, para decirlo de una manera un poco escolar y brutal. Es decir, estas nuevas instituciones se fundan en prácticas, en éticas, en imágenes de lo común y de lo colectivo, que básicamente, en el caso argentino, algunas de estas nuevas instituciones nacieron contra el Estado. Por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, organizaciones como la Correpi, organizaciones como la Comisión Provincial por la Memoria. Es decir, hay ejemplos en nuestra propia tradición reciente de prácticas y de espacios que tienen las características de lo que podría ser una nueva institución. Una nueva institución que, de vuelta, es una figura, ¿no?, para tomar un registro. Las Madres de Plaza de Mayo pueden, para algunos, ser un testimonio perdido en la historia. Para otros pueden ser, bueno, un hecho sentimental, que lo son. Pero
Las Madres de Plaza de Mayo, en relación a esta figura de las nuevas instituciones, pueden también tener un efecto diferente, digamos. Pueden tener un efecto, por ejemplo, como el que en 2017 vivimos, cuando se pretendió beneficiar a los genocidas con el cómputo de 1 año por cada 2 de pena. La sociedad salió a la calle y al frente estaban las Madres de Plaza de Mayo, es decir, una referencia a la que se acude y que les pertenece a todos, es decir, a todos quienes así lo quieran. Es decir, es una nueva institución, no impone, ¿no? Pero es universal, ¿no? Y concreta, porque está abierta a todos quienes así lo deseen, digamos, para decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo, las nuevas instituciones tienen una característica fundamental, es que no se propone la autoconservación a perpetuidad, sino que asumen el problema de la duración asociado a la legitimidad, digamos. Es decir, cuando la legitimidad se pierde, las nuevas instituciones también empiezan a perder sentido, digamos. Empiezan a perder sentido y no tiene tanto sentido sostenerlas girando en vacío, ¿no? Y esto es interesante, digamos, porque en definitiva son referencias éticas, políticas, incluso económicas. Otro caso de nueva institución que a mí me interesa proponer es el de la renta básica universal o el del ingreso universal incondicionado, depende cómo se lo llame. De vuelta, referido a un problema del presente, el hecho de que estamos en permanencia llevando adelante actividades gracias a las cuales la sociedad se reproduce, algo que el feminismo dijo en los 70, ¿no? Las tareas de reproducción, etcétera, no son remuneradas, pero gracias a ellas la sociedad se reproduce. Perfecto, eso que dijo el feminismo desde hace muchos años, hoy es extensible al conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad desarrolla actividades que producen valor y que generan ganancia para alguien en las redes sociales, cada vez que hacemos un trámite, en los hogares, etcétera. Bueno, ¿cómo hacerse cargo de eso? ¿No? ¿Cómo hacerse cargo de eso? Una asistencia del Estado es débil. Es débil desde muchos puntos de vista. Tiene muchos enemigos, es débil porque depende de una gestión. Bueno, ¿qué tal si pensamos a la renta básica universal como una nueva institución? Una nueva institución surgida básicamente de un conjunto de prácticas y deseos y de una multiplicidad que ya no puede ser llamada el sujeto tal, es decir, el ciudadano. Por ejemplo, en reuniones que hemos mantenido para pensar la cuestión de la renta básica, asistían estudiantes, mujeres que pelean contra la violencia de género y buscan la autonomía respecto a una situación violenta, inmigrantes organizados, trabajadores organizados en un sindicato, es decir, actores múltiples de la sociedad diciendo, acá encontramos una plataforma común, en una renta básica encontramos una plataforma común. Bueno, eso por supuesto supondría una forma de una ingeniería específica, ¿no? Una forma de organización específica, tal vez una cogestión, para decirlo de alguna manera, ¿no? Una cogestión, y en este sentido las nuevas instituciones, tal como están pensadas ahí, imaginadas, flasheadas, no son contrarias al Estado tampoco necesariamente. Es decir, su legitimidad viene de otro lado. Y es siempre también una investigación, qué es esa legitimidad, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo tienen una capacidad de hibridación y de articulación. Es decir, perfectamente, el Estado, el Estado realmente existente, que no es un Estado omnipotente, que ya no es un Estado, el aparato ideológico represivo que supo ser en otro momento, ¿no? Es un Estado un poco vapuleado y encima cuestionado electoralmente. Bueno, este Estado, que es un actor más, perfectamente se puede articular con nuevas instituciones. Claro, bueno, el problema es que para que eso suceda, el Estado no puede hegemonizar desde su modalidad, porque ya vimos lo que pasó, por ejemplo, ya que puse el ejemplo, con una de las líneas de Madres de Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué significa esa articulación? Es un nuevo problema, digamos. Es algo a ser pensado, a ser investigado, a ser experimentado, y es en ese sentido, digamos, que la palabra institución se sostiene. ¿Por qué? Porque estas prácticas a las que me refiero no son una costumbre. Es decir, adquieren un nivel, adquieren un nivel que las distingue de la costumbre, de la mera costumbre, ¿no? Es decir, que garantiza algo, digamos, ¿no? Es decir, que alberga algo,
que aloja algo. Pero al mismo tiempo se llaman nuevas, no porque cronológicamente sea este el momento histórico en el que plantearlos, sino básicamente porque su forma, su modo de instituir una práctica, de instituir una referencia, tiene que ver, y ahí sí uso como dos categorías que aparecen en el libro, tienen que ver con una dimensión instituyente que nunca deje de ser instituyente, ¿no? Que también hay acá, digamos, quisiera también aclarar algo, ya me parece que cerrando, y en realidad cuando cierre simplemente voy a cortar por la mitad, digamos, ¿no? Como corresponde. Porque digo, hay un equívoco. Se piensa muchas veces que lo instituyente es un momento inicial que luego se instituye, se cristaliza y ta. Bueno, en el libro hay una afirmación. Lo instituyente nace y muere instituyente, lo instituido nace instituido. Es decir, porque son dos modos de ser, dos modos de estar en el mundo, dos modos de relación distintos. Y lo instituyente tiene que ver con una vitalidad que funciona como un parámetro central, ¿no? Básicamente, cuando esa vitalidad no está, esa nueva institución deja de ser lo que es, ¿no? Por eso la palabra institución también es una palabra que tal vez debería ser puesta entre comillas, ¿no? Ahora, eso lo estoy pensando ahora. Pero bueno, me parece que es una imagen la nueva institución que recoge algo de lo existente, pero que dice que con lo existente tal como está no alcanza para encontrar esa figura, para encontrar esa figura que de alguna manera alimente esa esfera común, alimente esa esfera pública que no es el Estado, que no es el mercado, ¿no? Y que necesita figura, que necesita afirmación, digamos, ¿no? Que necesita una afirmación, un plus, digamos. Bueno, más o menos así empieza la cosa.